Buenas, mi nombre es Daniela Parafán Fernández y hago parte del grupo número 1 de trastornos genéticos. El tema que me correspondió son los trastornos asociados a defectos en las enzimas. Vamos a hablar exclusivamente de las enfermedades causadas por depósitos lisosómicos. Primero, me parece importante recordar qué es un lisosoma y la sinapsis y el transporte de las enzimas, cómo se crea. Entonces, un lisosoma es una organela que se encarga de la digestión celular, es decir, las macromoléculas extrañas que ya sean tóxicas para la célula se van a encargar de degradarlas por medio de autofagia o por medio de heterofagia. Las enzimas que tienen los lisosomas son pirolíticas o proteolíticas. Estas se encuentran dentro del aparato, dentro del retículo endoplasmático rugoso, como se puede mostrar aquí en la imagen. Aquí las grafican como el cuadrito rojo. Y estas deben de salir del retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi, pero esto no es que salga de aquí a allá, sino que en ese paso va a sufrir un proceso de glicolización terminal, es decir, a la cadena terminal de cada proteína se le va a agregar manosa 6-fosfato. Este es conocido como la etiqueta de dirección. Entonces, el aparato de Golgi va a tener receptores para manosa 6-fosfato, entonces esas proteínas saben de que deben ir allá. Entonces, van a ingresar al aparato de Golgi. Cuando ingresen al aparato de Golgi, pues se van a encontrar muchas proteínas y enzimas distintas que hay ahí, pero nosotros solo necesitamos las enzimas lisosómicas por obvias razones. Entonces, estas enzimas van a comenzar a salir por medio de pequeñas vacuolas y se van a transportar al lisosoma por medio de transporte vesicular. Ellas saben de que venía el lisosoma nuevamente por la manosa 6-fosfato que les indica a dónde deben ir. Apenas estas ingresan al lisosoma, van a liberar la manosa 6-fosfato ya que no necesitan más ese indicador, ya que ellas están donde deben estar para hacer su función. Entonces, la manosa 6-fosfato va a encapsularse y se va a ir nuevamente al aparato de Golgi y va a retornar, como se puede observar aquí en la imagen, y van a retornar al aparato de Golgi. Entonces, aquí ya el lisosoma está con sus enzimas y todo lo que necesita para trabajar óptimamente. Y aquí en la imagen abajo se muestra la autofagia y la heterofagia. Entonces, la autofagia se muestra como una mitocondria. Digamos, una mitocondria vieja, una organela que se necesita eliminar. Entonces, lo que va a hacer el lisosoma es abrazarla y degradarla con sus enzimas. Y la heterofagia, como se observa aquí, que es algo extraño, una macromolécula que entra a la célula, entonces debe ser eliminada ya que va a ser tóxica para la célula. Entonces, lo que se va a ocurrir es que se va a crear un fagosoma con lo que entra y el lisosoma va a abrazar ese fagosoma y va a degradar todo eso que debe ser tóxico para la célula. Cuando hay una carencia de esas enzimas o no hay las suficientes, comienzan los problemas patológicos. Estos están clasificados en dos grupos. El primero es el grupo de depósito primario o acumulación primaria, se lo puede llamar de ambas maneras, y el segundo pues la acumulación secundaria. Entonces, primero me gustaría explicarles cómo se da cuando no hay ninguna acumulación y todo el proceso se da correctamente. Entonces, ese gráfico me ayuda a hacerlo. Está el sustrato complejo y después se observa aquí el lisosoma. Se forma el autofagosoma que entra correctamente y se logra la degradación bien. Y el metabolito es soluble, sale. Mientras que al otro lado ya se puede observar el depósito primario, que es cuando hay un error en alguna enzima, digamos, ahí está el error en la enzima B. Entonces la enzima no está, hay muy poquita, tiene problemas en sus cromosomas, en fin. Entonces no se va a lograr degradar la macromolécula y lo que va a pasar es que no va a ser capaz de volver a salir y se van a quedar acumuladas dentro del lisosoma. Esto va a traer como consecuencia el aumento del tamaño del lisosoma y también aumenta la cantidad de lisosomas. Todo esto trae muchos problemas, ya que al ocurrir esto daña las funciones básicas de la célula y pues por obvias razones va a dañar la autofagia. Entonces, cuando se daña la autofagia, sí podemos comenzar a hablar de la acumulación secundaria. Cuando se habla de la acumulación secundaria, es que el sustrato autofágico es el que queda dentro de la célula y ese pues se va a volver tóxico. Y un ejemplo muy común es con las mitocondrias. Entonces, las mitocondrias aberradas, mitocondrias viejas que tienen su amortiguación de calcio alterada, tienen su potencial de acción de membrana alterada y van a crear muchos radicales libres.
Todo esto va a ser supremamente tóxico para la célula y lo que va a hacer inducir a una apoptosis. Cuando esto ocurre, pues hay muerte celular y esto es lo que más afecta en las enfermedades lisosómicas y en las lesiones tisulares. Cuando vamos a hablar de estas enfermedades es muy importante conocer el tejido en el que se encuentra la macromolécula y el tejido en donde más es grave. ¿Esto por qué? Porque cuando conocemos esto podemos saber qué órganos se van a ver afectados y en qué cantidad y así buscar un posible tratamiento o conocer características clínicas para saber qué enfermedad es y lograr un diagnóstico mejor. Estas enfermedades se clasifican según su naturaleza química del metabolito que se va a acumular. Hay 4 principales. Está la glucogenólisis, esfingolípidos, mucopolisacáridos y los mucolípidos. Esos son los 4 principales. Por supuesto hay otros, entonces por eso les agregué aquí la tabla donde ustedes podrán observar otros distintos, que es como por ejemplo el sulfatidosis y otras enfermedades relacionadas con eso, pero las que les mencioné son las principales y de las que vamos a hablar. Primero, vamos a comenzar a hablar de la enfermedad de Tay-Sachs. La enfermedad también es conocida como la gangliositis GM2. Esta es causada por la deficiencia de la subunidad alfa-hexoxaminidasa. Se dice que se han encontrado más de 100 mutaciones en este gen, y pues que la principal problemática es que afecta el plegamiento de las proteínas, entonces se ha hablado de un posible tratamiento con chaperonas, pero pues todavía no es algo concreto ni que se pueda aplicar. Entonces, es importante tener en cuenta que la afección se va a dar en el locus del cromosoma 15. Eso es lo que va a causar la deficiencia de hexoxaminidasa. La hexoxaminidasa es la que se va a encargar de degradar los gangliosidos. Al tener deficiencia va a haber acumulación, como lo mencionamos anteriormente. Entonces, por eso les puse esta imagen aquí de la neurona. La neurona de acá arriba se va a encontrar una neurona sana, con sus lisosomas redonditos, chiquitos, como deben ser normalmente. Y en la parte inferior vamos a encontrar ya la neurona afectada por la enfermedad de Tay-Sachs, en donde podemos observar aquí los lisosomas están en mayor cantidad y su tamaño está más agrandado. ¿Por qué? Porque están llenos de gangliosidos que no fueron capaces de ser degradados por los lisosomas. Entonces, al ocurrir esto, va a haber una afección. Y hay que tener en cuenta que los gangliosidos se encuentran altamente distribuidos en el cuerpo, están en el hígado, están en el corazón, en las neuronas, en muchas partes, pero en esta enfermedad van a afectar exclusivamente al sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y no hay que olvidarnos de la retina. Entonces, los lisosomas microscópicamente se van a mostrar arremolinados, como se puede observar aquí en la imagen, o como una cebolla por dentro, que son como en casquitos, y también se van a observar balonizados, como se observa en la imagen de arriba. Entonces, todo esto en las neuronas va a causar destrucción neuronal, muerte neuronal, expansión de la microglía y el aumento de los lípidos, entonces la sustancia cerebral también va a estar disminuida. Y ya cuando vamos a hablar de la retina, se va a observar una mancha color acerezada en la mácula. Esto es porque se vuelve mucho más claro, entonces el coroides va a mostrar su color mucho más intenso, que es el globo rojo que tiene el ojo por dentro, por así decirlo. Entonces, las características clínicas es que básicamente da en niños chiquitos. Entonces, en el lactante el niño nace bien, se observa bien, no se le ve ningún problema, aparentemente. A los 6 meses es que esta enfermedad se comienza a manifestar. Se comienza a manifestar con muchos síntomas, que el principal, el que más llama la atención, es la mancha en el ojo roja de color acerezado en la mácula. Luego venimos a hablar de macrocefalia, como se puede observar aquí en la imagen, pues, cerebro del niño, ceguera, hay incoordinación motora, hay flacidez en los músculos, que es la hipotonia, como se puede observar aquí. Y ya cuando el bebé cumple entre 1 y 2 años va a entrar en estado vegetativo y lastimosamente al año aproximadamente pues tienden a morirse. Ya para hablar del diagnóstico de esta enfermedad se puede hacer
por medios antenatales, estudiando las enzimas, estudiando el ADN. Se hacen enfermedades usualmente autosómicas recesivas. Si ambos padres son portadores, existe un 25% de probabilidad de que el bebé pueda contraerlo. Y por último, un dato curioso es que esa enfermedad es muy prevalente en los judíos, sobre todo los que vienen de Europa. Se dice que 1 de cada 30 de ellos puede estar afectado con esta. De la que vamos a hablar es la enfermedad de Niemann-Pick. Esa enfermedad hay tipo A, tipo B y tipo C. Aquí juntamos la tipo A y la tipo B, ya que ambas hablan o se dan por una deficiencia en la enzima esfingomielinasa, la que va a ocurrir una acumulación de esfingomielina. Es muy importante saber que esto ocurre en el cromosoma 11 y que es una enfermedad autosómica recesiva, pero pues en estudios recientes se dice que la madre es usualmente la portadora de esto. Entonces, primero que todo, hay que tener en cuenta que la esfingomielina está ampliamente distribuida en el cuerpo y pues por eso se le llama como un componente ubicuo. Entonces, al no haber esfingomielinasa o haber deficiencia de esa enzima, que es la que se encarga de degradar la esfingomielina, pues se va a acumular esto. El problema aquí es que no solo se va a acumular eso en los lisosomas, sino que también va a haber una acumulación de colesterol. Entonces va a haber mucha acumulación de grasa en los lisosomas y en las células como tal. Usualmente esto ocurre en los lisosomas de las células del sistema mononuclear fagocítico. Es decir, que va a afectar bastante la actividad fagocítica pues, del sistema. Y pues esta imagen que les puse aquí es para decirles que la principal característica clínica de estas enfermedades es que hay una organomegalia. Entonces, como se puede observar aquí, pues está el niño sano y al otro lado está el niño que tiene la hinchazón abdominal, que está protuberante, ya que el hígado va a estar aumentado, el vaso va a estar aumentado y se dice que el vaso aumenta hasta pesar 10 kilos, es muchísimo lo que puede aumentar. Y pues también hay daño pulmonar y en diferentes órganos. Ya para hablar de diferentes tipos, ya que cada uno tiene sus características clínicas, continuemos. Entonces, el tipo A da en lactantes y es bastante grave. Da atrofia progresiva, hay acumulación visceral de la esfingomielinasa, hay daño en el sistema nervioso central, hay fiebre, hay vómito, hay retraso en el crecimiento. Y el niño pues tiene poca probabilidad de vida. El niño se dice que muere entre el primero y el tercer año de vida. Mientras que ya para en la tipo B es mucho menos grave y esa aparece en la juventud y la persona tiene bastante longevidad, la persona vive hasta su adultez bastante. Y por aquí no se afecta el sistema nervioso central, sino que es característica por una afección llamada organomegalia. Y el órgano que principalmente se va a afectar son los pulmones. Hay unas características clínicas generales, ya sin clasificar tipo A, tipo B, que es la esplenomegalia masiva y también la organomegalia. Los ganglios linfáticos van a estar inflamados. Aquí vuelve a aparecer la mancha que les mostré en el ojo de color acerezada, en la mácula. Los surcos del cerebro se estrechan y las circunvoluciones van a estar hundidas, que por el contrario deberían estar salidas, como aparece aquí en este cerebro. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es una muerte celular de neuronas y también va a haber pérdida de la sustancia cerebral. Y ya el diagnóstico de esta es un poco más complejo, ya que no se puede diagnosticar, digamos, desde el feto, digamos la tipo A, que ya cuando nacen con ella, sino que esta se diagnostica por medio de biopsias, por medio de biopsia de hígado o hepática o por medio de biopsia de la médula ósea. Lo que se busca hacer con los resultados de esta biopsia es investigar cómo está haciendo la actividad de la esfingomielina dentro del cuerpo. Se está haciendo bastante, se está haciendo poquita, y así ya indicar un poco qué es esta enfermedad. Y ya para hablar de la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, esta difiere de la anterior, ya que esta no tiene la deficiencia de la esfingomielinasa, sino que lo que va a pasar aquí es que va a haber un error en el transporte de los lípidos no enzimáticos. Entonces, los genes que van a estar alterados es el NP1 y el NP2. Del que se habla comúnmente es el NP1, ya que
este es el que se encarga del 95% de los casos, el otro es muy poco frecuente. De lo que se van a encargar estos dos genes es del transporte de los lípidos no enzimáticos, transportan el colesterol libre desde el lisosoma al citoplasma, pero aquí va a ocurrir un error en este transporte que no se va a poder dar correctamente y esas células van a quedar llenas de esta grasa, de este colesterol. Entonces esto va a tener afecciones para las personas y las características clínicas para los niños y para los fetos es bastante mala. Hay hidrocefalia fetal, hay muerte neonatal, hay hepatitis neonatal, hay ataxia que no ubican sus movimientos bien como se ve en esta imagen, hay parálisis de la mirada y lesiones neurológicas. Usualmente afecta mucho a los niños, las personas adultas que tienen esta enfermedad pues pueden vivir, se les puede mejorar la calidad de vida con ciertas terapias, pues no es tan grave como en los niños que puede causar hasta la muerte. Y los diagnósticos pues son los mencionados anteriormente. La siguiente enfermedad de la que vamos a hablar es la enfermedad de Gaucher. Esta enfermedad es a causa de una deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa. Por lo tanto, va a haber una acumulación en los lisosomas de glucocerebrosidasa. Entonces, esta imagen aquí lo voy a explicar un poquito mejor. Entonces, la glucocerebrosidasa, que es la que se encarga de degradar los glucocerebrocidos, va a estar ausente o va a estar disminuida. Entonces los glucocerebrocidos se van a acumular en las células y las células se va a comenzar a llamar célula de Gaucher, ya que sus lisosomas van a estar repletos de glucocerebrocidos. También hay que tener en cuenta un puntico y es que los glucocerebrocidos son los que se encargan de separar los residuos de glucosa y la ceramida. Entonces, los lisosomas, que van a estar llenos de glucocerebrocidos, son exclusivamente los de las células fagocíticas y las células del sistema nervioso central. El glucocerebrocido se encuentra ampliamente distribuido, está en hígado, está en vaso, está en médula ósea, está en ganglios, está en amígdalas. Algo que hay que tener en cuenta, que es muy particular de esta enfermedad en comparación a las otras, es que aquí no solo hay esa acumulación lisosómica, sino que también va a haber activación de macrófagos, se van a secretar citoquinas como interleuquina 1 e interleuquina 6 y también se va a secretar factor de necrosis tumoral. Esa enfermedad se separa en 3 subtipos clínicos. Entonces, el subtipo clínico 1 también es llamado como la forma crónica no neuropática. Esto quiere decir que las acumulaciones de glucocerebrocidos se van a dar en las células fagocíticas mononucleares de todo el cuerpo, pero estas no van a afectar al encéfalo. Entonces, aquí van a haber afecciones esplénicas y esqueléticas, puede haber trombocitopenia y esplenomegalia. Aquí pues algo muy particular y es que se puede caracterizar esta enfermedad porque hay erupción ósea. Cuando la erosión es muy grande van a ocurrir fracturas patológicas. Esa enfermedad da en adultos ya. Entonces, es compatible con la vida y la longevidad de las personas es bastante amplia. Suele dar en personas judías y cuando se quiere estudiar un poco más químicamente esta enfermedad, se dice que la actividad de la glucocerebrosidasa va a ser baja. Luego hablamos del subtipo clínico número 2, que se le llama forma aguda neuropática. Como su nombre lo dice, este sí va a afectar el sistema nervioso central, pero no va a afectar los sistemas mencionados anteriormente. Aquí puede haber una hepatoesplenomegalia, hay destrucción de las neuronas y de la sustancia neuronal, también hay disfunción del sistema nervioso, va a haber una demencia mental, puede haber convulsiones y diferentes afecciones neuronales. Esta afección da en lactantes, no como la otra que ya va en adultos, y en esta sí no importa si son judíos o no, sino que cualquier persona puede sufrirla, y ya cuando la queremos estudiar químicamente, se dice que la actividad de la glucocerebrosidasa es nula, no hay. Y por último, el subtipo clínico número 3 es el intermedio entre el subtipo clínico 1 y el 2. Es decir, hay afecciones sistémicas y también hay afecciones del sistema nervioso central, pero aquí precisamente va a afectar hígado, cerebro
y vaso. Entonces, esta enfermedad comienza en la adolescencia, pero no es muy complicada, es tratable y la longevidad de las personas van a ser altas, van a durar bastante tiempo. Y si se quiere estudiar ya la química de esta enfermedad, de ese subtipo clínico, se dice que la actividad de la glucocerebrosidasa es baja. Ese ya es como un resumen general, pues que como se observa aquí, pues están las células del macrófago se van a llenar de glucocerebrocidos porque está inhibida o hay muy poca glucocerebrosidasa que es la que se encarga de eso. Entonces, estas células van a afectar, como se muestra aquí, vaso, hígado, médula ósea, huesos y cerebro. Y por último, el diagnóstico es bastante complicado porque se han demostrado que hay más de 150 mutaciones en este gen de glucocerebrosidasa. Entonces, no existe una única prueba que pueda diagnosticarlo. Entonces, están en ese proceso de inventar una que con una prueba diagnóstica se pueda. Y el tratamiento de esta, pues, es variable. Se dice que por medio de trasplante de médula ósea o de células madres se puede agregar un poquito, que se reduzca un poquito el sustrato, es decir, que se reduzca la glucocerebrosidasa o, o la sustitución con enzimas recombinantes. Y para terminar, la última patología de la que les voy a hablar es la mucopolisacaridosis. Esta consiste en que hay una deficiencia de la enzima que se encarga de degradar los glucosaminoglicanos. Esta es muy importante saber que no es una enfermedad como las mencionadas anteriormente, sino que este es un grupo de síntomas. Como todos sabemos, los glucosaminoglicanos son muchísimos y hay muchas variedades de ellos. Pero en este caso, los que se van a acumular en el lisosoma son el sulfato de dermatano, de heparano, de queratano y de condroitano. Estos se van a acumular exclusivamente en las células endoteliales, fagocíticas del músculo liso y en los fibroblastos. Lo que hace usualmente la enzima para degradarlos es separarlos de su cadena terminal polisacárida. Y aquí hay algo muy especial, y es que cuando se miran estas células al microscopio, su citoplasma está demasiado claro, ya que está lleno de vacuolas, que pues van a estar llenas por obvias razones de glucosaminoglicanos. Esta enfermedad tiene muchas variaciones clínicas, hay 9 variaciones clínicas, entonces se les denomina como así, MPC 1, 2, 3, en diferentes, como en números romanos. Entonces, en esta esquemita se pueden ver todos los subtipos clínicos que existen y cuál es el glucosaminoglicano que está acumulado en los lisosomas, independientemente pues de en qué célula de las mencionadas anteriormente. Estas tienen manifestaciones clínicas bastante notorias físicamente porque son personas que sufren de enanismo, que tienen rasgos faciales muy toscos, tienen aclaramiento de la mácula, de la córnea. Entonces aquí ya comienza a haber un retraso mental, hay disminución de las neuronas, hay hepatoesplenomegalia, hay lesiones vasculares, porque también hay aumento de depósitos subendoteliales en las arterias, hay artritis porque hay lesiones esqueléticas y musculares, y pues sí, el retraso mental es una enfermedad bastante complicada a la cual no se le ha encontrado cura. Y no podemos olvidar que igual que todo es una enfermedad que sería por el método autosómico recesivo. Esta afecta principalmente al vaso, al hígado, al corazón, a la médula ósea y a los vasos. El diagnóstico se hace básicamente por un uricultivo, entonces en el que se va a ver que hay una gran eliminación de glucosaminoglicanos en la orina. Y pues aquí ya se habla no del tratamiento de la enfermedad mencionada anteriormente, perdón, del síndrome, sino que esto ya es un tratamiento de todos en general, y el primero que pues está intentando hacer es sustituir la enzima que está dañada para que pues pueda degradar lo que tiene que degradar cada una. La segunda es disminuir el sustrato.
Entonces la idea es que si la enzima que se encarga de degradar el sustrato hay muy poca o está dañada y hace el proceso lento, lo hace mal, entonces la idea es que al disminuir el sustrato tenga menos carga y lo pueda hacer bien. Y por último, pues están tratando de estudiar las bases moleculares de cada una de estas enfermedades para darle un manejo directamente a la causa de la deficiencia de la enzima pues del error en el gen y todo eso. Y ya aquí está la bibliografía de donde yo saqué la información. Me basé en el libro de Patología Estructural y Funcional de Robbins, pero también busqué información aparte, entonces pues aquí les dejo los links por si desean investigar ustedes también aparte, y si tienen alguna duda pues me escriben por interno, me mandan un mensaje o algo al respecto. Entonces, muchas gracias por su atención.